Hoy, al cumplirse un mes del inicio de la cuarentena obligatoria, el Gobierno Nacional difundió los datos de los controles hechos por las fuerzas federales. En total se verificaron los permisos de 3 millones de personas, 55.000 fueron sancionadas por incumplimiento del aislamiento y además se secuestraron 4.000 vehículos en los 17 puntos de accesos a la ciudad y las grandes ciudades del interior. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Se extenderá la cuarentena y comenzará una nueva fase a un mes del inicio del aislamiento obligatorio. La medida continuará luego del 26 de abril. Se habilitarán nuevas actividades de acuerdo a la situación de cada provincia. Será mientras se mantenga la estabilidad de los indicadores. Rechazo a la oferta del gobierno. 3 grupos de acreedores calificaron de inaceptable la propuesta de quita y periodo de gracia para el pago de deuda externa con legislación extranjera. Además, pidieron una negociación de buena fe. El gobierno sugirió que si no hay acuerdo puede haber default. Comenzó a funcionar el plan de cuidado para adultos mayores en la ciudad. El gobierno porteño puso en marcha el sistema de atención telefónica para adultos mayores de 70 años. Según la ciudad, se recibieron unos 3.500 llamados a la línea 147. La disposición contempla excepciones en caso de recibir vacunas o ir a cobrar la jubilación. El petróleo en Estados Unidos tiene cotización negativa. El valor de referencia del barril de Texas fue de menos de $37. Por primera vez en la historia, las petroleras pagaron a los clientes para que los ayuden a liberar los predios de almacenamiento que están saturados. El consumo está en caída libre por la crisis del coronavirus. Sería una irresponsabilidad que volviera el fútbol. Así, el titular de la AFA, Claudio Chiquitapia, negó cualquier posibilidad de que el fútbol vuelva antes de que finalice el brote de coronavirus. Tapia explicó que la pandemia debe estar resuelta y que tienen que estar dadas todas las condiciones. Y a un mes del inicio de la cuarentena obligatoria por coronavirus, el Gobierno Nacional volverá a extender el plazo que vence el próximo domingo. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, explicó que para continuar con la administración del aislamiento se evaluará la situación de cada provincia y el eje estará puesto en mantener un número bajo de casos y de muertes. Estamos trabajando fuertemente con las propias provincias, tratando de hacer, de acuerdo con área geográfica, de acuerdo con situación en ese lugar de la pandemia, cómo se reinicia la actividad. Hemos tenido un impacto tanto en morbilidad como en mortalidad muchísimo más bajo que en otros países. Y ese capital lo tenemos que seguir haciendo en la medida entonces que en alguna de las variables esto empiece a complicarse, vamos a volver a lo que ha sido nuestro éxito, ¿no? Por otra parte, los colectivos que circulan en las calles para transportar a las personas exceptuadas de la cuarentena aumentaron de 9.500 a 11.000 unidades. El Gobierno Nacional fijó como objetivo no superar los 900.000 usuarios por día. Para minimizar el riesgo de contagio, entró en vigencia el uso obligatorio del tapaboca en el transporte público de todo el país. Hay muchas otras medidas que seguimos implementando y recordando para que en esta nueva etapa se minimice la transmisión, sabiendo que va a haber más circulación de personas en la vía pública y en las diferentes actividades. Una es una resolución ministerial del Ministerio de Transporte que define la obligatoriedad del uso de un protector que cubra la boca, la nariz y el mentón en las personas que permanezcan o circulen en transporte público automotor y ferroviario en todo el país a nivel nacional y invita a las jurisdicciones a adherir a esta recomendación. Y frente al parate que hay en muchos sectores por la cuarentena, el Gobierno Nacional amplió el paquete de ayuda económica denominado Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción.
Los trabajadores autónomos y los monotributistas de todas las categorías podrán acceder a un crédito a tasa cero. El monto equivale a 3 veces el límite de facturación mensual de cada categoría y tendrá un máximo de 150.000 pesos. El crédito se devolverá en 12 cuotas a partir de octubre. Es un saldo a favor en la tarjeta de crédito directamente. No funciona como un crédito, como una carpeta de crédito. Es directamente se le pone un saldo a favor de eso, de esa parte. Y como esa parte además va a estar garantizada por el FOGAR, esa parte del crédito tiene una garantía del Estado. Dentro del paquete de ayuda económica también se anunció un aumento del seguro de desempleo. El monto a percibir en caso de estar desocupado pasó de 6.000 a 10.000 pesos. Y el gobierno también implementó medidas destinadas a los trabajadores asalariados. El Estado Nacional pagará la mitad de los sueldos de los trabajadores del sector privado con el objetivo de evitar los despidos. En esta ocasión abarcará a todas las empresas afectadas por la cuarentena sin importar el tamaño. A principios de mayo, ANSES abonará un salario complementario a los trabajadores del sector privado y de esta manera se hará cargo del 50% del sueldo. El piso será el salario mínimo vital y móvil y el techo será el equivalente a 2 salarios mínimos. También se extenderá la reducción del 95% de las contribuciones patronales en determinadas actividades. El ATP también tiene otros beneficios. Uno es la postergación del pago de los aportes y contribuciones patronales que se va a hacer efectivo, y también en algunos casos, sobre todo hemos determinado ahí que en los sectores que han tenido una afectación grande y que además es una afectación que va a durar en el tiempo, hablemos del sector turístico, hotelería, parte de la gastronomía, cultura, y ahí está previsto focalizar esta ayuda de la reducción del 95% de los pagos de las contribuciones patronales. Y entre las nuevas excepciones comenzaron a funcionar los locales para pagar facturas y servicios. Comenzaron a cobrar, pero con ciertas restricciones. Documentos 0, 1 lunes, 2, 3 martes. Así que algunos se quedaron afuera. Voy a esperar a ver si alguien que tenga documento me lo pueda pagar. Porque no me queda otra, tengo que empezar a trabajar y si no, no tengo ayuda social, soy monotributista, no me pagan nada, no cobro nada del gobierno. No me dieron los 10.000 pesos porque estoy en otra categoría, así que no me queda otra que salir a buscar el sustento para la familia. Otra de las medidas a tener en cuenta es la distancia entre personas y también un límite máximo de boletas a pagar. 8 facturas por persona como máximo. En algunos locales, la fila dio la vuelta a la manzana. Y además de los locales de pago de servicios, como vimos recién, hoy se reactivaron más actividades como parte de la fase de esta cuarentena administrada. Se activaron las operaciones de retiro y depósitos de divisas en bancos y financieras y además se habilitaron con servicio limitado la actividad registral nacional y provincial, rentas de la provincia y la ciudad y las compañías aseguradoras para que continúen con el pago de siniestros. En la actividad económica se habilitó la venta de mercadería en stock en los comercios minoristas, pero sin atención en los locales. Las ventas se pueden realizar de forma electrónica o por teléfono y se entregan por delivery. Además, la producción industrial o la relacionada con la exportación podrá volver a operar si cuenta con permiso del Gobierno Nacional. Además, vuelven a operar la atención médica, odontológica y las ópticas. También reabrirán los laboratorios de análisis clínicos y los centros de asistencia a las víctimas de violencia de género. Y en medio de la cuarentena administrada cambió el consumo de carne vacuna en los hogares. La compra de cortes para milanesas, hamburguesas y bifes tuvo un aumento en la demanda. Sin embargo, cayó la venta de asado. Incluso en algunas carnicerías dejaron de vender algunas achuras. El presidente de la Cámara de Industriales y Comerciantes de la Carne, Miguel Schiariti, aseguró que el precio actual del kilo vivo es inferior al promedio de febrero. Además, anticipó que se espera una entrada importante de cabezas de ganado y una baja en el precio del mostrador en las próximas semanas.
Me avisó mi proveedor de carne que iba a empezar a bajar algo ahora, pero es indiferente, no se ve todavía. Lo que subió no bajó en absoluto. Las achuras, no, ni traigo directamente. No, lo único que estoy trayendo es chorizo, morcilla, chorizo colorado, pero lo demás no lo traigo. Tratamos de poner en realidad siempre promociones, si no hay de carne, hay de pescado o hay de pollo, nada, por una cuestión para que se incentive que la gente lleve y lo guarde en el freezer y para que también se haga una diferencia. No es mucho, pero entre un poquitito de cada lado, suma. El Ministerio de Salud de la Nación informó que las clínicas tienen entre un 30 y un 35% de ocupación y la mitad de las camas de terapia intensiva están vacías. También explicó que la semana que viene comenzará el testeo masivo. Se van a realizar 170.000 pruebas para hacer un estudio poblacional y medir la circulación del virus. El testeo y la estrategia de testeo va a acompañar esta nueva etapa, por supuesto. Las personas que tengan síntomas deben consultar y si cumplen la definición de caso deben ser testeadas y poder darle seguimiento muy estricto para poder aislar a las personas que se confirmen y a sus contactos y de esta manera aprovechar al máximo esta estrategia para minimizar la transmisión. La detección precoz y la prevención de la transmisión es clave. Las pruebas del día confirmaron 90 nuevos casos de coronavirus y de esta manera el total de infectados asciende a 3.031. De este total, 737 personas recibieron el alta. El 49% de los pacientes que tienen o tuvieron la enfermedad son mujeres y el 51% son varones. En tanto, el contagio por transmisión comunitaria alcanzó el 19%. Y en todo el país se registraron 6 nuevas muertes por coronavirus. El total de víctimas fatales es de 142. 5 de los fallecidos, 5 son mujeres, 3 residentes en Río Negro, de 86, de 77 y de 63 años. Una vivía en la ciudad de Buenos Aires y tenía 90 años. En tanto, hay 2 muertos en Córdoba, una mujer de 84 y un hombre de 85. El promedio de edad de las víctimas fatales entonces se mantiene por encima de los 70 años. Varios bonistas ya descartaron aceptar la propuesta de renegociación de la deuda privada de Argentina. En este contexto, el gobierno advierte que si no hay acuerdo rápido, el país podría entrar en default. El Comité de Acreedores de Argentina, compuesto por fondos de capitales internacionales, rechazó la oferta presentada el día viernes. La propuesta fue calificada de unilateral y fue criticada por no implicar contribuciones equitativas. En este sentido, los acreedores reclaman la difusión de un programa económico sustentado en políticas concretas y factibles, que haga creíble la posibilidad futura de un pago de la deuda. Y además piden que haya negociaciones de buena fe. Hemos establecido un proceso Son 3 los grupos de bonistas que rechazaron la oferta, entre ellos el mayor tenedor de deuda de la Argentina, que incluye los fondos Ashmore, BlackRock y Fidelity, entre otros. Y el texto firmado por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, advierte que si el acuerdo no se consuma o si el alivio de la deuda no es suficiente para recuperar la sostenibilidad, no se podrán continuar con los pagos regulares. Así, según el documento, se perjudicaría el valor y la liquidez de los títulos pendientes. Además, adelanta las futuras ofertas de pago de deuda que podrían ser peores que la actual si la situación económica empeora. El canciller Felipe Solá reveló que quedan al menos 20.000 argentinos en el exterior para repatriar. El funcionario además explicó que la lista se agranda con el pasar de los días porque muchos compatriotas están perdiendo su trabajo en el exterior y por ese motivo deciden volver al país. Si tienen que salir 200.000 y hemos sacado 180.000, bueno, los 20.000 van a protestar. Obviamente, estarán lejos, estarán cerca, pero nosotros los vamos a sacar a todos como sea. Llegó al país el segundo vuelo con insumos médicos provenientes desde China. El avión de Aerolíneas Argentinas fue recibido por los ministros de Salud Ginés González García
y de Transporte Mario Meoni. El cargamento incluye elementos de protección para trabajadores de la salud y reactivos para realizar exámenes rápidos de COVID-19. Se realizó una inversión de 260 millones de pesos. Comenzó a funcionar el plan de cuidado para adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires a través de la asistencia telefónica de la línea 147. El servicio tiene como objetivo dar asistencia e información a quienes lo necesitan. Y además, por primera vez en la historia, el valor del barril de petróleo, que en los Estados Unidos fue menos que cero. Por lo tanto, las petroleras le pagaron a sus compradores para que se lleven el combustible. Todos esos temas les vamos a contar aquí en instantes, en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Si tenés un familiar o un amigo que está en los países donde hay circulación viral activa, vos nos podés ayudar. Por favor, explícale, contale. Cuando llegue a la ciudad de Buenos Aires es muy importante que no tenga actividad social intensa, que no se vincule mucho con las personas en la ciudad en los primeros días. Necesitamos que se vaya a su casa, que se quede en el domicilio durante 14 días y por supuesto recordale siempre, si llega a ser fiebre o algún síntoma respiratorio, que llame rápido al 107. Nosotros lo vamos a dialogar con él y vamos a coordinar con él el mejor cuidado posible. Para Diego Pérez, la buena comida es un estilo de vida. Y en Pantagruélico Colectividades lleva su pasión a otro nivel. Queso Morbier o raclette. ¿Y el plato se llama, esto en general me dijiste? Eso se llama la raclette. Únete a él en una vuelta por los restaurantes de las diferentes comunidades que conviven en Buenos Aires. Taco es una comida popular en México. Taco es la comida más popular en México. Ah, ¿sí? Es como decir acá que, por ejemplo. Asado. Pantagruélico Colectividades, lunes a viernes a las 21, Canal de la Ciudad. Comenzó a funcionar el plan de cuidado para adultos mayores a través de la asistencia telefónica del número 147. La línea tiene como objetivo dar asistencia e información a quienes lo necesitan. En un principio se había dicho que iban a tener que pedir permiso para salir, pero hoy solo se les aconseja avisar al 147 cuando tengan intenciones de hacerlo. Venía del banco, que tenía turno para hacer un trámite que hay que hacerlo personal, y llamé esta mañana a la ciudad, me tomaron el nombre, dirección y documento, y que podía circular solamente para hacer el trámite bancario. Algunos no necesitan hacerlo, ya sea porque se van a vacunar o porque van a cobrar la jubilación. Estoy sola, tengo que salir sí o sí. Mi hijo vive en otro lado. Otros intentaron comunicarse, pero no pudieron hacerlo. Yo estuve llamando para otras cosas, para otra gente, y ninguna de las veces me atendieron. Y hay algunos que juran que no salen casi nunca. No, me cuido bastante bien, me cuido. Sí. Me cuido, todo eso, ¿vio? No salgo casi nada. Claro. Salgo a esta hora a comprar un ratito y adentro. Pese a que no regirá ningún castigo para quienes no llamen al 147, el objetivo del gobierno porteño con esta iniciativa es disuadirlos de salir y proveerles facilidad para que puedan quedarse en casa, como el sistema de voluntarios que ofrecen para hacer compras y trámites. De esta forma, el gobierno porteño puso en marcha el sistema de atención telefónica para adultos mayores. Según datos proporcionados por el gobierno de la ciudad, se recibieron unos 3.500 llamados al 147 de personas que plantearon distintas situaciones, como ir a pagar un impuesto o comprar un remedio. La disposición contempla excepciones en caso de recibir vacunas según el calendario o los que tengan que ir a cobrar la jubilación. Cada uno que nosotros logremos ayudar a partir del llamado a que no salga solucionándole el problema de otra manera, es un logro. Es un adulto mayor menos que en la calle va a tener riesgo de contagiarse. Y estamos convencidos que si logramos darles una alternativa a través de los voluntarios, a través del apoyo que podamos darles para que no salgan,
estamos cuidando sus vidas. Si consideras que tenés que salir, danos la oportunidad de dialogar con vos, de entender por qué necesitas salir, de intentar resolverte el problema, de agregarte alguna solución al trámite que vas a hacer. Y si consideras que lo que te ofrecemos no es válido, no te resuelve el problema o no te gusta, entonces tendrás toda la libertad como la tenías antes de llamar para salir y hacer de tu actividad lo que vos consideres. El gobierno de la provincia de Buenos Aires analiza incorporar nuevas actividades exceptuadas a la cuarentena en diversas zonas donde no hay contagio, pero antes iniciará un endurecimiento de las medidas sanitarias en todo el territorio. A lo que llegamos es una serie de pedidos de autorización para dar excepciones en diversas actividades. Ante ese cuadro, lo primero que hicimos fue tomar algunas decisiones para toda la provincia, que no son, como algunos dicen, con respecto a esta etapa de flexibilización, sino por el contrario, de endurecimiento de algunos aspectos de la cuarentena en toda la provincia de Buenos Aires. El gobernador adelantó que habrá nuevas excepciones, sobre todo en el interior de la provincia, pero antes profundizará la cuarentena y los controles en todo el territorio. Desde hoy es obligatorio el uso de tapaboca y nariz, aunque evitó adelantar medidas concretas, advirtió que se endurecerán los protocolos sanitarios en todo el transporte público, privado y de mercancías. También se profundizará la cuarentena para adultos mayores y se aumentarán los controles y sanciones en rutas provinciales y nacionales sin que esté permitido el bloqueo en ningún caso. Trabajadores de la salud de Inglaterra así despidieron al primer paciente con coronavirus dado de alta en un hospital de Londres. El Reino Unido registró 449 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. La menor cifra en 2 semanas, con un total de 16.500 fallecidos. El total de casos superó los 125.000, pero se registra una baja del 75% en los contagios desde principios de abril. Además, el Servicio de Salud comenzó a solicitarle a los pacientes recuperados que donen plasma sanguíneo, que será utilizado como tratamiento contra la enfermedad. Y en España los trabajadores de la salud homenajean a sus colegas fallecidos por coronavirus, mientras la cifra diaria de muertos por primera vez desde el pico fue menor a 400. El total de víctimas fatales supera las 20.000 y se registran más de 200.000 contagios. Por su parte, Italia también tuvo una caída en la cifra diaria de muertes, con 454 en 24 horas. El país superó las 24.000 víctimas con más de 108.000 contagios. Además, la Asociación de Bares y Restaurantes de Italia advirtió que 50.000 comercios podrían cerrar por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. Y vemos al presidente de Brasil que volvió a desafiar las medidas de prevención del coronavirus al acercarse a sus seguidores en Brasilia. Fue durante una concentración para pedir una intervención militar y el cierre del Congreso. Jair Bolsonaro respaldó el reclamo para intervenir el Parlamento y volvió a criticar a los legisladores y gobernadores que defienden el distanciamiento social. Brasil registra 38.600 contagios y 2.400 muertes confirmadas. Acredito no Brasil! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! El valor de referencia del petróleo de los Estados Unidos cerró a $37 por debajo de cero en el último día de operaciones futuras para el mes de mayo. Y de esta manera se llegó al precio más bajo de la historia. En un solo día el barril de de West Texas Intermediate y WTI, como se conoce esa cotización, cayó más del 300% y las petroleras pasaron a pagar
a los compradores para que se lleven el petróleo y liberar así los predios de almacenamiento saturados. Mientras tanto, el barril del Brent que se extrae del Mar del Norte continúa en torno a los $26, un valor más bajo en 12 años, luego de una baja de casi el 7%. Israel anunció la formación de un gobierno de unidad por 3 años y será presidido por el ministro Benjamin Netanyahu hasta finales del 2021. Luego lo reemplazará el líder de la coalición azul y blanco, Benny Gantz. El acuerdo se alcanzó a poco más de un mes de los últimos comicios y ante la posibilidad de una cuarta elección consecutiva. Más temprano, miles de personas se manifestaron en el centro de Tel Aviv acusando a Gantz de incumplir sus promesas y a Netanyahu de intentar evitar un juicio penal por corrupción. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, salió a cruzar las versiones sobre una vuelta al fútbol argentino. Dijo que sería una responsabilidad y que volverán a jugarse los campeonatos antes de que termine la pandemia de coronavirus. El titular de la AFA explicó que para que el fútbol vuelva tiene que estar superado el brote de la enfermedad y tienen que estar dadas todas las condiciones. Y a los 73 años murió el músico y actor Horacio Fontova. Y ahora sí, antes de hablar de la prueba, su fallecimiento se produjo en horas de la mañana en el Sanatorio Finoquieto. El cantautor trabajó con Jorge Ginsburg en el ciclo de humor Peor es Nada, por el que ganó 2 premios Martín Fierro. En 1998 creó y protagonizó programas de humor Delicatessen con un elenco integrado por Diego Capusotto y Fabio Alberti. En la música, su momento de mayor exposición fue con Fontova y sus sobrinos en los años 80, gracias a la canción Me Siento Bien. Pasó por periodos en los que incursionó incluso por el folclore argentino y los ritmos caribeños. Juntito andamos todos bailando esta chacarera, para poder ver al invierno vestido de primavera. Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera. Y mientras te quedas en casa te contamos las noticias y también cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos un cielo despejado y 22 grados de térmica. Durante la madrugada aparecen algunas nubes y habría un leve descenso de la temperatura. Un amanecer cubierto por algunas pocas nubes, una temperatura mínima de 16 grados y algunas ráfagas de viento moderado. ¿Qué va a pasar a la tarde? El cielo se va a mantener parcialmente nublado con una temperatura que va a llegar hasta los 24 grados de térmica. Por la noche nublado, 17 grados de temperatura promedio. Otra semana más juntos y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. A las 22 los esperamos con Hoy Nos Toca a la Noche y todo el análisis. Cuídate, cuidémonos con respeto.